Muy buenos días para todos. Nos complace recibirlo en este primer evento del día jueves 29 de abril, nuestro evento de Open Day. Esta charla del día de hoy, Estudiar en Francia. Nos acompaña Jordan. Jordan, muy buenos días. Tú eres estudiante visitante de doble titulación en nuestra institución, vienes de Francia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días a todos, espero que todos estén bien y pues estoy muy alegre de poder compartir mi experiencia y mi conocimiento sobre este sujeto con ustedes. Muchísimas gracias, Jordan. También es importante presentar a nuestros estudiantes del programa SUACE, un programa que ha nacido de la ORICE de Bogotá, dirigido por estudiantes que estén interesados en realizar intercambio académico, recibir apoyo, consejos para hacer ese intercambio. Nos acompaña Marcel, Miriam y Brian. Chicos, buenos días. ¿Cómo están hoy? Buenos días, Ingrid. Muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, como lo dices, el programa SOACE es una iniciativa de la ORICE de Bogotá que empezó el semestre pasado y está conformada por 22 estudiantes que ya realizamos movilidad académica. Es importante resaltar eso porque pues a partir de nuestra experiencia queremos inspirar y acompañar todos los procesos de movilidad académica de la comunidad universitaria. Muchas gracias también por el espacio y por el tiempo a Jordan. No sé si mis compañeros quieren agregar algo. Bueno, buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este espacio con Jordan y con la Ori. Bueno, pues como ya Marcelo mencionaba, nosotros somos estudiantes que en su momento realizamos movilidad académica internacional. A Marcel se te escapó un pequeño detalle, es que tú también estuviste en Francia, entonces eres una SUACE que puede también orientar las dudas e inquietudes respecto a tu experiencia allá en ese país, a los estudiantes que están ingresando al Zoom. En mi caso, pues yo estuve en España y estuve en el periodo 2021. Entonces, pues bueno, ahí también estoy atento ya, para sus inquietudes y bueno, le doy la palabra a mi compañera Miriam. Hola, buenos días a todos. Bueno, para no quitarles más tiempo de esta charla, primero los saludo y bueno, espero que disfruten, que aprendan mucho y que ojalá esta charla les sirva para motivarse y ojalá en el futuro pues animarse y hacer su movilidad en Francia. Entonces, bueno chicos, aquí estamos para acompañarlos y para resolver las dudas que tengan. Si tienen preguntas, porfa escríbanlas en el chat y nosotros estaremos atentos para responderlas al final. Bueno, y después de esta tremenda presentación de nuestros estudiantes del equipo SWAT, pues Jordan, este escenario es todo tuyo. Por favor, cuéntanos, ¿qué nos vienes a contar de Francia? Listo, les voy a compartir pantalla y si hay algún problema, por favor avísenme. ¿Sí? ¿Todos ven la pantalla? Perfecto, Jordan. Bueno, entonces, como ya saben, mi nombre es Jordan, soy estudiante francés haciendo una doble titulación con la Universidad Nacional. Hay varias maneras de ser ingeniero en Francia y por eso les voy a presentar las diferentes maneras de serlo, porque el sistema francés de educación de manera general es un poquito complicado, la verdad. Bueno, lo que vemos aquí abajo es el baccalaureat, que es como el bachillerato, y para ser más rápido lo llamamos bac. Y para ser ingeniero, después del bac hay que estudiar 5 años. Uno puede pasar por una escuela de ingeniería, école d'ingénieur, o por una universidad, entonces tener una maestría. A veces, por razones administrativas, hay escuelas de ingenieros que son dentro de una universidad, como la mía, por ejemplo. O sea, yo estoy haciendo el intercambio desde la Université de Lorraine, que es una universidad, pero mi escuela de ingenieros se llama ENSIC, que es Escuela Nacional Superior de las Industrias Químicas. Entonces, ¿cómo elegir cuál camino escoger para ser ingeniero? Pues la mayor parte de los ingenieros en Francia pasan por una escuela de ingeniería y no pasan por una universidad. Las escuelas de ingeniería son tienen la reputación de ser más prestigiosos.
prestigiosas. Después del bachillerato, hay dos maneras de ingresar en estas escuelas. Podemos pasar por una prepa intégrée, que se hace en 2 años. Y cuando uno está en esta prepa intégrée, ya está dentro de la escuela de ingenieros. O sea, uno tiene que quedarse 2 años en esta prepa intégrée y después está en la escuela. Pero elegir la prepa intégrée es elegir ya la escuela desde el bachillerato. El problema es que a veces las personas cuando se gradúan en el colegio no están seguros de realmente en qué tipo de ingeniería quieren especializarse. Así que la mayor parte del tiempo pasamos por eso. CPGE, clase préparatoire aux grandes écoles. Clase preparatoria a las grandes escuelas. Y pues uno tiene que quedarse 2 años en ese sistema que llamamos también prepa para ser más rápido. Y después de eso hay un concurso. Y el concurso permite a uno entrar en una escuela de ingeniero. Si uno no tiene la escuela que quería o si no tiene escuelas, puede repetir el segundo año, pero el primer año no se puede repetir. Así que en caso de fracaso, uno puede ir a la universidad para hacer la licencia, que es en 3 años, y después el máster para ser ingeniero. Las escuelas de ingeniería más dificultad de acceder solo tienen este camino, o sea, hay que hacer CPG, hacer los concursos y después quedarse 3 años en la escuela. Y para pasar por la universidad es 3 años de licencia, o sea, el 1 es para decir primer año de licencia, el 2 años, segundo año, etc. Y la maestría. Fíjense que la maestría en Francia se hace en 2 años. Por eso cuando uno está haciendo la doble titulación, cuando ustedes vienen a Francia para tener la maestría o para tener el título de ingeniero, tienen que quedarse 2 años, porque en Francia la maestría es 2 años, mientras que acá la maestría se hace en 1 año. Por eso yo estoy haciendo un intercambio que solo se demora 1 año. Y después de eso, todos tienen o sea, y después de las escuelas de ingeniero tienes el título de ingeniero. Después de la universidad tienes la maestría, pero puedes conseguir un trabajo como ingeniero. Y sí, eso es, o sea, ya, ¿qué más les puedo contar de eso? No, pues sí. Los costos son diferentes para los estudiantes europeos y para los estudiantes que no son europeos. Si ustedes tienen una doble nacionalidad, porque sé que a veces hay personas que tienen 2 nacionalidades, mejor utilizar la nacionalidad europea para pagar menos, porque es más barato para los europeos que para los que no son europeos. Vemos que, por ejemplo, el año de licencia es mucho más barato para los europeos que para los colombianos, por ejemplo. En algunos casos muy particulares, pero eso habría que buscarlo en la internet, un estudiante que no es europeo puede beneficiar de los precios europeos para los estudiantes europeos. Y fíjense que para así, esta parte se llama el cycle ingénieur. O sea, es la parte en la escuela de ingeniería. Y fíjense que para el cycle ingénieur no aparece costos para los estudiantes que no son europeos porque a veces hay convenios, como por ejemplo entre mi escuela y en la nacional, que hace que yo este año pago el año en Francia y no pago el año en Colombia. Y los estudiantes colombianos que están haciendo el mismo intercambio pero al revés, tienen que pagar en Colombia y no tienen que pagar en Francia. Eso es el convenio que tiene la Universidad Nacional con mi escuela. Hay otros convenios, eso depende de las escuelas, así que no hay un precio general para el cycle ingénieur. Es muy importante también cuando uno está en Francia encontrar un alojamiento. Hay varios tipos de alojamientos. Uno puede conseguir una residencia estudiantil, una residencia cruz o un apartamento normal.
Pues el apartamento normal es, creo que es la mejor opción porque uno puede conseguir un apartamento que es barato, que es muy bien ubicado también. Eh, pero a veces depende de los apartamentos, pero a veces los dueños pueden poner problemas cuando eh, las personas que quieren quedarse en el apartamento son estudiantes extranjeros. Pero depende, porque yo conozco a colombianos que se quedaron en un apartamento normal, o sea, que no eran en una residencia, sin problemas. Y entonces hay que buscar en cada ciudad. Hay también residencias estudiantiles que la mayor parte del tiempo son un poquito más costosas, pero en estas residencias el alquiler, todos los servicios están incluidos, o sea, luz, internet, etcétera. A veces también el desayuno está incluido, y, pero pues sí puede ser un poquito más costoso, pero es un ambiente muy bueno porque solo hay estudiantes y hay a veces eventos entre estudiantes como fiestas, em, y sí, todo este tipo de cosas. También tenemos las residencias Cruz. El Cruz es un servicio del Estado que permite a los estudiantes franceses tener becas. O sea, nosotros que tenemos becas somos pagados por el Cruz. Y también el Cruz tiene restaurantes para los estudiantes y residencias. Em, los restaurantes son muy baratos, o sea, para los estudiantes que no tienen beca, la comida es de 12.000, pero tiene entrada, plato fuerte, postre y a veces queso, porque ustedes saben que comemos mucho queso. Y para los estudiantes que tienen becas es como 4.000 pesos, es súper barato. Sin embargo, las residencias Cruz no son las mejores porque suelen ser muy pequeñas y las cocinas hay que compartirlas con otros huéspedes de la residencia. Y hay algunas que son muy malas. O sea, yo vi un equipo de televisión que fui a una, creo que era la de Nanterre, de hecho, que era muy mala, o sea, muy sucia, etcétera. Pues no todas son así, pero algunas no son tan buenas. Así que hay que mirar bien, informarse bien antes de escoger su alojamiento. En las escuelas de ingeniería en Francia, la vida estudiantil es muy desarrollada, muy importante. Porque lo que pasa es que la mayor parte, o sea, hay muchas escuelas de ingeniería en la región de París y también en el resto de Francia. En la mayor parte del tiempo en las que no están en la región de París, los estudiantes no son de la región o de la ciudad en la que se encuentra la escuela. Por ejemplo, yo estudié en el este, estudié en Nancy, pero soy de cerca de París. Así que casi todos vivimos solos, lejos de la familia, lejos de los amigos, y pues tenemos que hacer muchas cosas para sentirse bien, hacer nuevos amigos, encontrar nuevas personas y tener una experiencia pues chévere, que nos guste. Estas fotos son fotos de los diferentes clubes que existen en mi escuela. No hay todos porque hay mucho más. Si les parece, les voy a presentar algunos para que sepan más o menos lo que pueden esperar de la vida estudiantil en Francia. Tenemos, por ejemplo, los que están en rojo acá, eran los que se llama como la oficina de los estudiantes, y ellos se encargaron de organizar los fines de semana, porque a veces nos fuimos de viaje unos fines de semana para hacer esquí o solo para hacer camping, cosas así. Y para el fin de semana de integración, que eso es algo que todas las escuelas de ingeniería tienen, para integrar a los nuevos, a los que entran a este fin de semana con muchas actividades, muchas fiestas, sí, muchas farras y mucho trago la mayor parte del tiempo para que la gente se conozca y que, pues sí, que la pasen chévere. También tenemos, nosotros tenemos un club que se llama El Bar, que es que permite comer, porque a veces no teníamos tiempo para ir de la escuela hasta el restaurante Cruz, y entonces podíamos comer dentro de la escuela porque ellos preparan comida y no era muy costoso. Tenemos la oficina de los artes, que hacen como arte culinario, o sea, había clases de cocina.
También a veces fuimos a ver películas en el cinema, etcétera, en grupo. Este grupo es la oficina de los deportes, porque tenemos varios deportes en la universidad y en la escuela. Recuerdan que la escuela hace parte de la universidad. Entonces teníamos un equipo de fútbol, baloncesto, handball también, ¿cómo se dice eso? Creo que porristas, cheerleaders, y también bailarines. Hacíamos hip hop, baile también indio, y era muy chévere. Y tenemos también otro club que les voy a presentar que es un poquito más serio, que se llama como Empresa Junior, y funciona más o menos como una empresa de consulting. O sea, las empresas, o sea, reales como Total, Orano, no sé qué, pueden tener un proyecto y pueden pedir a los estudiantes que les ayuden a trabajar en eso, hacer algunos cálculos, pues que tienen que ver, por supuesto, con lo que estamos estudiando, o sea, de ingeniería química. Y eso es muy bueno porque uno tiene la oportunidad de ganar dinero y también de tener una experiencia con grandes empresas o pequeñas empresas, porque la verdad, a veces los estudiantes no saben exactamente cómo va a ser la vida real de un ingeniero, y eso permite saber más o menos cómo se desarrollan las cosas. Muchas gracias por su intención. Les dejo mi Instagram por si tienen una pregunta que no van a preguntar ya. O sea, si más tarde piensan en eso, me pueden escribir y les voy a contestar con gusto. Muchas gracias. Jordan, muchas gracias a ti. Y pues ya en este momento pues se abre toda la dinámica para responder las preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? Marcel, cuéntanos. Ya hay preguntas, ¿no? Sí, efectivamente. La primera pregunta que nos formulan es, ¿cuál es el costo promedio del alojamiento en Francia? Bueno, eso va a depender de dónde estamos, porque hay ciudades que son más costosas que otras. Y también depende de si están en un apartamento normal, o sea, un apartamento solo, o en una residencia estudiantil. Lo que les puedo decir es que cerca de París todo es súper costoso, la verdad. Y si van a estudiar en la región de París o dentro de París, le aconsejo que vivan en un lugar que no sea tan cercano, porque el sistema de transporte público es muy desarrollado en esta parte y es más barato alejarse de París, por supuesto, que estar en París. Y en Francia, o pues en París, es considerado como normal tener que demorarse 1 hora para ir a clase, pero en otras partes no. Por ejemplo, cuando estaba en el este, yo me demoraba media hora para ir a la escuela y todos estaban sorprendidos porque para ellos eran mucho. Así que pues cambié de apartamento, consigue un que era más barato y me demoré como 12 minutos caminando para ir a la escuela. Y yo pagaba, mi alquiler era de 385 euros en mi apartamento normal, pero antes estaba en una residencia estudiantil y pagaba 500 euros. Ok, yo creo que yo puedo agregar ahí un poquito. Yo estuve justamente en la residencia del Cruz que mencionaba Jordan, que era fea, pero es que en París es muy caro. Pero esas residencias del Cruz te permiten acceder a un precio mejor. Digamos, yo pagaba como 350 euros por 18 metros cuadrados, más o menos. Y había, pero es económico en comparación a lugares en París, ¿no? Sí, sí, Y sí. habían residencias más pequeñas que valían como 180 euros, pero eran súper pequeñas, como 9 metros cuadrados o algo así. Entonces creo que puedo agregar esa parte. Sí, yo en el este con 385 euros por mes tenía 35 metros cuadrados. Así que ustedes se pueden dar cuenta que los precios son muy diferentes entre París y las otras partes de Francia. Esa puede ser una consideración a la hora de hacer el intercambio. Nos formulan otra pregunta muy interesante y es si hacer parte de estos grupos estudiantiles que tú mencionabas tiene algún costo adicional. No, pero hay que pagar para ser parte de los grupos. No, es
realmente es gratis y es bien bacano. Yo hacía parte de varios grupos y me gustó mucho. Pero para participar en las actividades, o sea, por ejemplo, las fiestas son gratis, pero son gratis si pagas la cotización, que es de como 80 euros para el año. No es tanto. Pero para ser parte del grupo no hay que pagar, pero o sea, tienes que hacer un equipo. En mi escuela funciona así y la gente va a votar para el equipo favorito. Así que hay que hacer actividades, hay un poquito de competición entre los varios equipos que quieren ser el grupo, o sea, la oficina de los artes, por ejemplo, había dos grupos que se estaban peleando para saber quién iba a ganar y eso era chévere porque hacemos muchas actividades, hacemos fiestas, el que organiza las mejores fiestas, las mejores actividades, etcétera, va a ganar después con los votos y vuelve a ser la oficina que gana. A mí, a partir de esta pregunta, me surge otra y es, ¿qué tan Ujú. fácil crees tú que para un estudiante visitante en movilidad sea integrar uno de estos grupos? Pues la verdad es que como les dije, no, eso era antes de la reunión, que los franceses no son tan acogedores. Así que hay que hacer muchos esfuerzos para pues integrarse y yo creo que eso es una buena manera de hacerlo. Y pues de hecho en mi año había varios estudiantes visitantes que hacían parte de esos grupos. Sí se puede hacer. Ok, hay otra pregunta que no sé, de pronto Ingrid esté un poco más informada al respecto y es, ¿dónde se pueden consultar qué universidades cobran menos a los estudiantes extranjeros? Los precios que les di son, o sea, esos precios son los precios universales. Hay algunas universidades que hacen precios diferentes, pero la mayor parte de las universidades tienen estos precios. Y entonces, si hay una universidad que les interesa, lo que les puedo aconsejar es que miren en el sitio web de la universidad para asegurarse de que los precios son esos y no son otros. Ahí también me surge una duda personal, y es, ¿las escuelas de ingeniería también entran? Porque, digamos, tengo entendido que las escuelas de arte no entran en esta reglamentación, que es cobrar como 10 veces más a los extranjeros no europeos, pero no sé si las escuelas de ingeniería también. Eso depende de las escuelas, porque como te dije, hay algunas escuelas que tienen un convenio con las universidades de otros países, como por ejemplo la nacional. Los estudiantes que hacen el intercambio con la mía no van a pagar en Francia, solo tienen que pagar 2 años, o sea, los 2 años, pero como si estuvieran acá en Colombia. Yo ahí les tengo que agregar lo siguiente. Número uno, es muy posible que la pregunta vaya enfocada, me interesa otro programa académico en Francia, ¿cuánto tendría que pagar por hacer otro programa académico en Francia? Entonces, es importante aclarar que cuando están en el marco de un intercambio académico y si existe convenio entre nuestras instituciones, es decir, entre la Universidad Nacional y la Universidad acogida en Francia, los estudiantes no tienen que pagar costos de matrícula, ¿de acuerdo? En el marco de un intercambio académico. En el marco de un programa de doble titulación, estarán sujetos a las condiciones que establezca el convenio de doble titulación. Si un estudiante colombiano tiene interés en hacer un programa de posgrado o hacer un programa de pregrado en Francia, la recomendación es que se oriente y busque la guía. En este caso, recomendamos buscar la guía de Campus France, que es la institución que ayuda en estos procesos educativos para extranjeros que desean estudiar en Francia. Sin embargo, sí es importante que en Francia la reglamentación ha venido cambiando en los últimos 5 años y me lo confirmarán tanto Jordan como Marcel, en el sentido que se han elevado los costos educativos, sobre todo para extranjeros no europeos. Entonces, eso ha hecho también una diferenciación muy marcada y ha suscitado una serie de
cambios en las dinámicas académicas al interior de Francia. Pero, sin embargo, también recuerden que siempre será posible buscar oportunidades de acceso a becas en estos países a través de entidades gubernamentales o no gubernamentales o programas especiales. Para el caso de Francia, en algunos casos a través del ICETEX se han generado algún tipo de becas como Estudiar en Francia o Jóvenes Ingenieros Francia para los que estén interesados en las áreas de ingeniería, o hay incluso algunos proyectos especiales para determinadas áreas como las artes. Entonces, no sé si Jordan o Marcela, alguno de los dos quiera complementar algo. Yo creo que tal vez solo mencionar que justamente ayer se tuvo la charla con Campus France de Estudios Superiores y Sistema Universitario. Si no pudieron ir, próximamente estará en el canal de YouTube de la ORI para que nos sigan y estén pendientes de todo el contenido. Entonces yo creo que voy a dar paso a la siguiente pregunta que me llamó mucho la atención y me parece una muy buena pregunta. Juan Esteban nos dice, tengo miedo de no entender nada del francés urbano. ¿Algún consejo? Pues es cierto que en Francia tenemos mucho slang, pero la verdad no hay que asustarse por eso, porque cuando yo estaba en el este y que había muchas personas de muchas partes de Francia, me di cuenta que teníamos un vocabulario a veces diferente, o sea, hay personas que utilizan expresiones que no entendía o palabras que para mí no existían, pero pues podíamos entendernos y ya. Y pues además de eso, yo sé que que cuando hablamos con extranjeros, solemos utilizar palabras que sabemos que conocen y uno va aprendiendo poco a poco, o sea, no vamos a atacar a la gente directamente con vocabulario muy específico, muy urbano que no va a entender. Así que pues no hay que asustarse por eso. Perfecto. Nos preguntan también si hay opciones laborales para solventar los gastos durante la estadía. Sí, de hecho se puede trabajar como en restaurantes o cosas así, y también en mi escuela, en la biblioteca de la escuela. Pero en la biblioteca solo hay 2 cupos, así que pues la mayor parte de las personas que trabajaban cuando estaba en Francia, trabajaban en restaurantes. Yo el año que yo estuve en 2018-2019, porque sé que la reglamentación ha cambiado un poco, podía trabajar el 60% del tiempo. Y una de las mejores opciones es cuidar niños. Es como lo más fácil de encontrar. Ajá. Ah, sí, y también olvidé mencionarles que en Francia los estudios no son divididos en semestres, sino en años. O sea, hay semestres, pero hablamos más de año, que son 2 semestres. Y, por ejemplo, o sea, yo voy a decir que voy en mi último año de ingeniería. O sea, uno no va a preguntar a alguien en qué semestre vas, como se hace acá. Preguntamos más en qué año vas. Justo ahora que hablas de otra vez nuevamente del sistema universitario, hay una pregunta que pensé desde ayer y es que no sé si aplica también para las escuelas de ingeniería, sé que aplica para las universidades, que las clases están divididas en 2 tipos, como clase magistral y clase práctica, es que no me acuerdo los nombres. Sí, hay 3 Ah, clases magistrales, de trabajos dirigidos y trabajos prácticos. Las clases magistrales no son obligatorias, o sea, uno puede solo ir a los trabajos dirigidos y a los trabajos prácticos. En los trabajos dirigidos lo que hacemos son ejercicios que corresponden a lo que vimos durante la clase magistral. Así que pues es mejor ir a la clase para entender lo que está pasando durante los trabajos dirigidos. Pero la verdad es que a veces es muy aburrido y yo al principio iba a todas, pero después empecé a desertar, no sé si dice así, y pues solo fui a los que estaban obligatorios. Y los trabajos prácticos corresponden a lo que se hace en el laboratorio, o sea, los ensayos y todo. me surgió esta pregunta porque justo cuando yo llegué, como llegué muy perdida y tenía que pensar en muchas cosas, a mí se me olvidó por completo las clases magistrales. Como un mes después fue que dije como, "Oh, me estoy perdiendo la mitad de la materia". Hay otra pregunta que nos formula Sara y es, ¿cómo es el marco para hacer práctica profesional durante el intercambio o
O sea, ¿qué tan factible es? Pues en mi escuela, para graduarse, hay dos cosas. Hay que hacer una práctica, eso es obligatorio, y también, olvidé mencionarlo, hay que tener un nivel mínimo en francés y en inglés. Hay que pasar ¿cómo se llama? El TOEIC y tener por lo menos un nivel B2. Pero hay clases de francés y clases de inglés que para ayudar uno a lograr el nivel requerido. Y para las prácticas, pues tiene que hacerla para poder graduarse, así que sí se hace mucho. Y de hecho, todos los colombianos que conozco que están haciendo prácticas, las hicieron o las están haciendo en Francia y no en Colombia o en otro país. Yo aquí tengo que aclarar que para el caso de las escuelas de ingeniería en Francia, es muy común que se establezcan acuerdos entre la universidad y las empresas donde están abiertos a proyectos de investigación o proyectos de desarrollo donde le permiten a estudiantes, sobre todo de las áreas de ingeniería, el desarrollo de esas prácticas al interior de proyectos. Entonces es muy interesante el modelo francés en cuanto a la integración universidad-empresa, porque pues le permite a los estudiantes tener esa accesibilidad a realizar prácticas de una manera, digamos, mucho más sencilla que lo que nosotros incluso podemos ver aquí en Colombia. Entonces sí es muy interesante eso, sin embargo, igual siempre hay que preguntar en la universidad de acogida si lo puedes hacer en el marco de un intercambio académico de un año. Cuando estamos haciendo doble titulación, dentro de las dobles titulaciones se contempla el desarrollo de prácticas para este tipo de programas. Otra cosa que puede suceder y que los invitamos pues para que consulten en sus programas de internacionalización de facultad, en el caso de que tengan convenios de doble titulación, sobre todo en el caso de ingeniería, es que en algunas instituciones, incluso a los estudiantes que están haciendo doble titulación, se les brinda la posibilidad de hacer una doble titulación en la institución en la que están haciendo su doble titulación en Francia. Doble titulación, ¿en qué sentido? De maestría a doctorado. Entonces también eso es algo interesante que les puede ofrecer el sistema educativo francés. Sin embargo, sí es importantísimo aclarar que tienen que estar muy bien preparados, que el nivel de exigencia es alto, que el nivel, y me lo confirmará tanto Jordan como Marcel, que el trabajo autónomo y la autodisciplina y el desarrollo de esas habilidades blandas es muy importante porque allá no tienen el profesor que está constantemente pendiente de sus actividades, sino que su trabajo autónomo es de verdad, debe ser muy disciplinado para que rinda los frutos esperados. Yo creo que acá es más pesado que en Francia, de verdad. O sea, si ustedes tienen buenas notas y pues tienen un buen nivel acá en Colombia, creo que pueden tener éxito fácilmente en Francia. O sea, no fácilmente, pero pues no es más difícil. Lo único es que hay que hacer esfuerzos porque el idioma puede ser complicado. Justo eso te quería preguntar porque ya nos ha pasado que hablando con estudiantes que han hecho movilidad a Francia, se toca el tema de que tal vez la carga académica es un poco más suave allá. No sé si es que acá la tenemos muy alta. Sí, sí, creo que Y acá, Colombia por sí es igual, ¿no? acá es más fuerte porque me doy cuenta que los estudiantes extranjeros y los colombianos en Francia siempre siento que conocen más cosas que nosotros. Cuando tenemos clase, o sea, ya conocen todo porque hay cosas que ya han hecho acá en Colombia. Y así que sí, por eso les digo que si tienen un buen nivel acá, pues pueden tener éxito en Francia. A mí, ya que otra vez estamos hablando del sistema académico, me surge otra duda que no sé si también aplica para las escuelas de ingeniería, y es si los exámenes allá también los hacen al final de cada semestre o tal vez tienen exámenes durante el semestre. Tenemos exámenes durante el semestre. Ah, sí, eso les iba a contar y se me olvidó por completo. Em, ok, las materias están repartidas en grupos de materias. Por ejemplo, vamos a tener un grupo que se va a llamar fenómenos de transporte, y en fenómenos de transporte vamos a tener transporte de masa, transporte de calor
y, no sé, mecánica de fluidos, por ejemplo. Entonces, 3 materias en este grupo. Para validar una materia, o sea, para no perderla, hay que, o sea, hay que lograr un promedio de todas las materias del grupo mayor a 10, porque las notas están sobre 20 puntos y hay que tener más que 10. Y si uno tiene más que 10, pues está bien. Si el promedio está menor que 10, hay que repetir las materias dentro del grupo en las cuales las notas son inferiores a 10. No sé si queda claro. Sí, más o menos. Yo, Sí, disculpe, yo quisiera, Jordan y Marcel, que nos contaran cómo es el sistema de evaluación en Francia justamente en cuanto a las notas, para que nuestros participantes tengan una idea. Nosotros aquí estamos acostumbrados a que se califica de 0 a 5, siendo la máxima nota el 5. Pero, ¿cómo funciona en Francia? de 0 a 20 y 20 es el máximo. Yo ahí te quiero como comentar algo. La nota mínima para pasar es 10, si no estoy 10. mal. Sí. Y digamos, En dale, la dale. mayor parte de las escuelas es 10. A veces es 12, en Ok. algunos, pero muy pocos. Y también me pasó que no me acuerdo quién me comentaba que, digamos, 15 es una muy buena nota, como que en general no es tan fácil llegar a números muy altos como 17, 18. Eso va a depender de las materias y también porque a veces hay materias que pueden parecer fácil para algunos y difícil para otros, pero sí, 15 es una muy buena nota, pero para pasar hay que tener 10 al mínimo. Ah, sí, y les estaba contando, si uno pierde una materia, eh, al fin del semestre, durante las vacaciones, se puede repetir la materia y puede ser el mismo examen o uno que es completamente nuevo o uno de años pasados. Y si uno pierde la materia otra vez, le toca repetir la materia, pero el año siguiente. Pero eso no va a impedir a la persona que puede pasar al año siguiente. O sea, si estás en primer año de maestría, de ingeniería, puedes pasar al segundo año sin haber validado todas las materias de primer año, pero tienes que repetirlas en el segundo año, no sé si queda claro. Pero, Repetirlas es hacer el examen solamente, ¿sí? sí, hacer el examen otra vez. Ok. Sí, no hay clases otra vez, solo el examen. Eh, pero eso es diferente en las universidades. Antes se podía hacer, pero cambiaron, así que en la mayor parte de las universidades no se puede. Si uno pierde una materia, tiene que repetir el año o el semestre. Ok. Hay otra pregunta que nos formulan y es cómo está funcionando ahorita todo en pandemia. Si aún hay espacios de encuentro y que ofrecen las ENSA, que no sé qué son. Las ENSA, Sí, no, yo eh, no sé qué son. El ENSA es una de las universidades francesas. Ah, ok. no conocía. Bueno, pues con la pandemia, cuando yo estaba en Francia, eh, el- la, la última parte de mi segundo año de maestría, yo voy de ingeniería, yo voy en tercera, o sea, en última, pues era completamente virtual, teníamos las clases virtuales, los ejercicios virtuales, también los trabajos prácticos, o sea, en laboratorio virtuales, así que solo estábamos haciendo cálculos y ya, o sea, era muy malo. Ahora hay más presencialidad, pues en mi escuela así está. Una parte de las actividades está remota y otra parte es presencial. Y ya, pero eso es para los de primer año. Los de segundo año están completamente virtuales y los de tercer año, pues también, pero la tercer año en mi escuela es muy, muy diferente de las otras porque pues en tercer año hay personas como yo que están en otros países, hay personas que están haciendo alternance, les voy a contar después lo que es, y hay personas o sea, tuvieron clases al principio del año eh, y después hicieron un proyecto de investigación y después hacen la práctica. Cuando hablo de año, el año empieza en septiembre y termina en junio.
y tenemos 2 meses de vacaciones que son julio y agosto. Y además de eso, cada 1 mes y medio, 2 meses, tenemos 1 a 2 semanas de vacaciones. Alternance es algo que permite a los estudiantes trabajar en una empresa y estudiar al mismo tiempo. O sea, se quedan en la escuela como 2 meses y 2 meses después están trabajando y 2 meses escuela, 2 meses trabajando, etcétera, hasta pues finalizar los estudios y graduarse. Ok, hay otro tema que no hemos tocado y que también puede ser un poquito enredado, es los créditos de las materias. Sí, una diferencia muy, muy fuerte entre algo que me gusta mucho de Colombia que no tenemos en Francia, en mi escuela, es que uno puede elegir las materias. En Francia no. Teníamos como, creo, 2 opciones que se pueden elegir, pero no son materias muy importantes. Y ya, sí, la mayor parte de las materias son las mismas para todos. Así que no hay mucha libertad. Entonces, no hay que pensar en el problema de los créditos, puesto que uno no puede elegir las clases y no hay algunas clases que tienen más créditos, entonces tienes que calcular el número de créditos que estás viendo este semestre porque pues no puedes elegir las materias. Y no sé si estos créditos tal vez representen, acá 2 créditos son, ¿cómo es? Un En crédito, la conversión de un crédito colombiano equivale a 1.6 créditos del Sistema Común Europeo, ECTS. Entonces, sí es importante que lo tengan en cuenta cuando hacen un Sí. intercambio académico, porque cuando ustedes van a solicitar los procesos de homologación, entonces muchas veces se hace esa equivalencia del programa y de la asignatura. Entonces, pero en promedio equivale a 1.6 créditos colombianos. O sea, un crédito STS equivale a 1.6 créditos colombianos. Ajá. Y Que un semestre, a veces creo que gracias. esa es la dificultad que tenemos con nuestros estudiantes que vienen de Europa, que piensan que es la misma cantidad de créditos y pues aquí resultan metiendo muchas materias y cuando se dan cuenta, pues resulta que tienen 6, 7 materias que han solicitado y todo estudiante de la Universidad Nacional sabe que es una carga académica bastante alta, ¿no? Ujú. Y un semestre en Francia es 30 créditos de STS. Pero lo que les estaba contando de que uno no puede elegir las materias, eso es porque yo soy en una escuela de ingenieros y creo que en las universidades hay más libertad. Nos bueno, por el momento, Marcel, si tú nos puedes comentar cómo fue porque tú eres de otra área, ¿no? Tú eres sí, de ciencias humanas, si no estoy mal. no estadística. Perdóname, de ciencias. Entonces, ¿cómo te fue en ese escoger asignaturas allí en Francia para que nuestros asistentes puedan comprender un poco la doble vía? Pues eso fue un tema complejo porque antes de irnos, para avalar el intercambio, justamente tenemos que escoger las materias. Pero al momento de llegar es diferente porque puede que algunas de estas no estén ofertadas. Entonces ahí fue como el primer inconveniente y tuvimos que modificar varias veces nuestro horario. Y también la persona encargada como del departamento allá tenía que aprobarnos el horario. Respecto a la carga académica, siguiendo el consejo como de la ORI de no inscribir tantas materias, porque pues igual te estás enfrentando a un shock cultural y todo. Yo inscribí 4 materias por semestre y sentía que pues era súper tranquilo, la verdad. Como que también llegué a esta opinión de que era más relajado el sistema universitario francés, adaptarme a esto de los exámenes al final. Creo que en realidad esa parte es bastante manejable en ese sentido. Bueno, no tenemos más preguntas, pero para finalizar la sesión, a mí me parece muy interesante, Jordan, que nos cuentes cómo llegaste a escoger a Colombia como como destino de movilidad académica, porque la Universidad Nacional. Bueno, la verdad es que yo, o sea, en Francia tenemos que estudiar inglés y otro idioma. Yo estudié español durante, pues cuando estaba en el colegio, pero pues no mucho y no hablaba tanto y quería mejorarlo y practicar.
desarrollarlo y por eso decidí ir a un país hispanohablante. Teníamos también un convenio con España, pero pues es Europa y yo quería descubrir algo más diferente y teníamos el convenio con Colombia, con la UIS y con la Nacional. Y pues me parecía que la Nacional era mejor, así que escogí la Nacional y ya. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jordan. Muchísimas gracias por tu tiempo Con y por el gusto. espacio. Recuerden seguirnos en las redes sociales de la ORI. Allí vamos a estar subiendo todo el contenido desde el programa SOACE. Asimismo, en el canal de YouTube se subirán las sesiones de Open Days, justamente. Si tienen alguna duda, pueden contactarnos por Instagram, por correo, que ya se los dejamos en el chat. Y los invitamos a nuestras siguientes sesiones del día de hoy. Gracias, Ingrid, que justamente se viene ahorita a las 11 de la mañana el programa de becas Chevening con la Embajada Británica. No sé si quieres agregar algo más, Ingrid, o mis compañeros. Recordarles las otras charlas que tendremos el día de hoy. La charla Estudiar en Perú y Venezuela a las 2 de la tarde. Las oportunidades internacionales con el ICETEX a las 3 de la tarde. Y recuerden el workshop que tendremos a las 4 de la tarde sobre cómo realizar una carta de presentación en alemán. Esta charla estará dirigida en alemán. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que nos pueden contactar, tanto el equipo SOACE, también pueden pedir su asesoría académica para el desarrollo de un intercambio académico a la ORIC de Bogotá y estaremos súper pendientes para responder sus preguntas. Creo, Marcel, que hay una pregunta, una última pregunta que antes de irnos. Justo surgió una nueva pregunta. Jordan, no sé si estás familiarizado con Mayev. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces estoy en el ya grupo. la entiendes. Bueno, tenemos un grupo de la escuela, para mi escuela, aquí, así está, tenemos un grupo, pero no es como Maef, o sea, no hay memes cotidianos o cosas así, no es tan gracioso, pero pues sí tenemos un grupo, así que podemos comunicar fácilmente y a veces sí hay memes. Y la mayor parte del tiempo los memes tienen que ver con algo que pasó en la escuela o que está en la actualidad de la escuela. Yo creo que ahí también cabe mencionar que muy probablemente en las universidades de destino hay un análogo al programa SOACE que puede estar justo como acompañándolos en su proceso de movilidad. Y ahora sí creo que podemos dar fin a la sesión. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias por su asistencia. Recuerden hacer sus preguntas y seguir todas las dinámicas, conferencias que tenemos para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.